Hola, saludos estimados alumnos. Vamos a continuar hoy con el estudio del desarrollo de la unidad del sistema nervioso. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar del sentido de la visión. Vamos a dividir este tema digamos, en dos partes. Una primera en la que vamos a analizar lo que es la óptica de la visión, o sea, cómo los rayos de luz entran a través de nuestro ojo. Y ya en una segunda clase podremos analizar cómo esos rayos de luz que al final se van a convertir en potenciales de acción, en impulsos nerviosos que ustedes estudiaron en excitabilidad, podremos analizar en esa clase cómo la corteza cerebral visual analiza o procesa esta información. Bien, fíjense que esa corteza visual va a ir aprendiendo a medida que nosotros nos vamos desarrollando a analizar la información visual que le entra de manera repetida a través de los glóbulos, de los globos oculares. Y de esa forma nosotros podemos ver, por ejemplo, en este párrafo que a pesar de que las letras están desordenadas, podemos leerlos perfectamente porque la corteza visual va aprendiendo a analizar este tipo de información. Y a pesar de que aprende eso, también puede ser engañada en algunas ocasiones, dependiendo de cómo estén ubicadas las fuentes luminosas, como en esta imagen que puede ver acá, que aunque está completamente estática, podemos tener en algún momento la percepción de que se está moviendo y no es que necesiten vacaciones, sino que, bueno, la corteza visual está siendo, digamos, engañada de algún momento, por decirlo de algún modo. Bien, y comencemos con el estudio de la física de la luz o de la óptica de la visión. Fíjense bien, jóvenes, la velocidad de la luz en el aire es de 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, cuando entra en superficies transparentes, esta velocidad se hace más lenta. Va a depender de la superficie que esté atravesando. ¿Ok? Pero en general hay algo que se denomina índice de refracción de la luz. ¿Qué es el índice de refracción de la luz? Es el cociente que se obtiene de dividir la velocidad de la luz en el aire con la velocidad de la luz en determinado medio transparente. Entonces, por ejemplo, si un rayo de luz atraviesa una superficie transparente a una velocidad de 200.000 kilómetros por segundo, el índice de refracción de esa superficie se obtendrá de dividir 300.000 entre 200.000. Y ahí tendremos el índice de refracción. No hay que confundir índice de refracción con refracción de la luz, que es otra cosa. ¿Qué es la refracción de la luz? La refracción de la luz es el desvío que se produce de un rayo de luz cuando choca contra una superficie transparente. Pero no todos los rayos de luz que atraviesan una superficie transparente se van a desviar o va a ocurrir refracción. La refracción ocurre solamente cuando los rayos de luz penetran en una superficie formando un ángulo, como en este ejemplo que se presenta acá. ¿Ok? ¿Por qué se desvían los rayos de luz? Bueno, fíjense, estos rayos que vienen por acá, ¿ok? Vienen por, digamos, a través del aire. ¿Ok? Traen una velocidad muy rápida y chocan de repente con una forma de ángulo contra otra superficie. En este caso supongamos que es un vidrio transparente, pero choca formando un ángulo. Entonces, los rayos que vienen acá en la porción inferior al chocar con este vidrio se hacen más lentos. ¿Por qué? Acá venía en el aire, acá está a través de una superficie transparente que tiene una velocidad de conducción de la luz, digamos, más lenta. ¿Ok? Entonces, los rayos que están acá arriba siguen a 300.000 kilómetros por segundo, mientras que aquí abajo están a 200.000 kilómetros por segundo. Esto hace que se produzca un desvío del frente de onda de los rayos de luz. ¿Ok? Y entonces los rayos que venían en esta dirección ahora toman esta otra dirección. ¿Ok? Podría también el rayo de luz venir en esta dirección y se podría producir también una desviación. En cambio, los rayos de luz, si vinieran de forma completamente perpendicular a la superficie, no sufrirían ningún tipo de desviación. Fíjense,
Acá tenemos dos tipos de lentes, una lente convexa y una lente cóncava. ¿Ok? Entonces fíjense acá tenemos varias fuentes puntuales de luz. Entonces cuando los rayos de luz atraviesan una lente en forma completamente perpendicular no sufren ningún desvío. Pero aquellos rayos de luz que chocan contra la lente formando un ángulo sufren desviación, o sea, sufren refracción. Bien, en el caso de las lentes convexas producen convergencia de los rayos de luz y todos los rayos de luz van a converger en un solo punto que se llama punto focal. Mientras que las lentes cóncavas, como esta que se presenta acá, cuando los rayos de luz chocan formando ángulo con ella, entonces en lugar de producir convergencia van a producir divergencia de los rayos de luz. Entonces acá no vamos a tener un punto focal, sino una línea focal. Ahora, hay un término que se llama dioptría. ¿Ok? ¿Qué es dioptría? Bueno, fíjense, en la lámina anterior vimos que para el caso de las lentes convexas, los rayos de luz sufren convergencia. Todos convergen en un punto. Ese punto se llama punto focal. Y la distancia que hay entre la lente y el punto focal se conoce como distancia focal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros o cómo se obtiene la dioptría de una lente? ¿Ok? O digamos, ¿qué es la dioptría de una lente? La dioptría de una lente, en este caso una lente convexa, es el poder de convergencia de los rayos de luz que ella tiene. O sea, a qué distancia ella puede lograr hacer que converjan todos los rayos de luz. Y esa dioptría se obtiene dividiendo el 1 entre la distancia focal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, acá tenemos una lente convexa que logra desviar los rayos de luz a una distancia de 0,2 metros. Entonces, si ustedes dividen 1 entre 0,2 metros, van a obtener que el poder dióptrico de esta lente convexa es de 5 dioptrías. En el caso de las lentes cóncavas que no producen convergencia en un solo punto, sino que divergencia, ¿ok? Se va a formar es una línea focal. Entonces, se obtiene de la misma forma el poder dióptrico, solo que en el caso de la lente cóncava, el poder dióptrico se señala con un signo negativo. O sea, en el caso este será de menos 5 dioptrías. El poder dióptrico de estas dos lentes, que es un ejemplo, es el mismo, pero la lente cóncava no produce convergencia a un punto, sino a una línea focal, mientras que la lente convexa hace que todos converjan a un punto focal. Y entonces, para las lentes convexas, el número de dioptrías se señala con un signo positivo adelante, mientras que para la lente cóncava con un signo negativo que le antecede. Ahora fíjense, ¿cómo se forma una imagen por una lente convexa de acuerdo a este principio óptico que estamos viendo? Pues obviamente los rayos de luz que entran en forma perpendicular a la lente no sufren ningún tipo de desviación, pero aquellos rayos de luz que entran formando ángulos de acuerdo a lo que vimos ahorita, sufren una desviación que ya sabemos que se llama refracción. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, que se va a producir es una imagen en el espejo. ¿Ok? O sea que la imagen detrás de la lente convexa se va a formar completamente invertida. Bien, y esto sucede en el ojo. Veamos la anatomía fisiológica del ojo. ¿Ok? Entonces, el ojo que tenemos acá, podemos dividirlo entre una cámara anterior que se encuentra entre la córnea y la superficie anterior del cristalino, ¿ok? Y una cámara posterior, o de la pupila, perdón, y una cámara posterior que se encuentra ubicada entre la superficie posterior del iris y del cristalino, ¿ok?
pido disculpas, una cámara anterior que se encuentra entre la córnea y la superficie anterior del iris, una cámara posterior que se encuentra entre la superficie posterior del iris y el cristalino, y una cámara vítrea que es la que ocupa el humor vítreo. Entonces, fíjense, todas estas superficies, la córnea, ¿ok? El iris, el cristalino, el humor acuoso, son sustancias transparentes, ¿ok? Por lo tanto, al ser sustancias transparentes, ellas permiten el paso de rayos de luz a su través, ¿ok? Ese paso de los rayos de luz a su través siguen los principios ópticos que vimos para las lentes en las láminas anteriores. Entonces, fíjense, acá tenemos la córnea y fíjense la superficie. Entonces vemos que acá la córnea es una lente convexa, ¿ok? Luego tenemos el iris, ¿ok? Que deja una hendidura, ¿verdad? Que se llama pupila. Y esta se puede modificar en radio permitiendo mayor o menor entrada de luz. Luego tenemos el cristalino, que también es una sustancia, digamos, transparente, que permite que pasen los rayos de luz y que tiene una característica que puede modificar su forma mediante un fenómeno que se llama acomodación. ¿Ok? Y de acuerdo al cambio de forma que ella tenga en el fenómeno de acomodación, podrá tener un mayor o un menor poder dióptrico, haciendo que los rayos de luz converjan en mayor o en menor medida. ¿Ok? Para al finalizar, todos los rayos de luz, ¿ok? Deberían tener su punto focal idealmente acá en la retina, ¿ok? Que es básicamente el origen del nervio óptico por donde va a viajar la información luego en forma de impulsos nerviosos. Entonces, podemos comparar el ojo con una cámara fotográfica, ¿ok? Entonces, fíjense, es exactamente lo mismo. Un sistema de lentes, como el que tiene una cámara fotográfica. Este sistema de lentes es convexo. Por lo tanto, se produce refracción de los rayos de luz, lo cual hace que la imagen se forme de una manera invertida. Luego tenemos el diafragma de la cámara. ¿Qué hace el diafragma de la cámara? El diafragma de la cámara lo que hace es graduar la apertura para que se permita mayor o menor entrada de luz. Eso lo hace la pupila, ¿ok? Que es la abertura del iris, ¿ok? Luego tenemos acá esta lente que sería el cristalino, y acá atrás, ¿ok? Tendríamos la película, ¿ok? Que digamos la memory stick, ¿ok? Donde queda grabada la foto, que para nosotros en este caso sería la retina. Bien, entonces fíjense que funciona idéntico. Entonces vean que en el globo ocular, la imagen que entra a través de nuestros ojos realmente llega a la retina de manera invertida. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que esto va a viajar por acá en forma de un impulso nervioso y va a llegar a la corteza visual, y la corteza visual de alguna manera pues endereza la imagen, ¿ok? Y hace que nosotros podamos ver la imagen de una forma correcta. ¿Ok? Fíjense, acá tenemos, para entender el mecanismo de la acomodación, este es el cristalino. El cristalino tiene unos ligamentos que se llaman ligamentos suspensorios, y esos ligamentos están unidos a algo que se llaman músculos ciliares. Y los músculos ciliares están en contacto con algo que se llaman, los músculos ciliares están inervados por el sistema nervioso parasimpático, exactamente por el tercer par craneal. Entonces, cuando ellos son excitados, ¿okay? Los ligamentos suspensorios se relajan y se permite entonces que cambie la forma del cristalino. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando un objeto se viene acercando hacia el globo ocular, el rayos de luz que están entrando son un estímulo para que se envíen impulsos nerviosos a través del tercer par craneal, que producen contracción de los músculos ciliares.
se relajan los ligamentos suspensorios y fíjense que cambia la forma del cristalino. Fíjense la forma que adopta. Al adoptar esta forma, por supuesto, aumenta el poder dióptrico del lente, ¿ok? Y esto es lo que estaría ocurriendo, cómo nosotros acomodamos la visión con el cristalino para la visión cercana. Mientras que para la visión lejana lo que ocurre es lo contrario, que existen menos estímulos luminosos entrando, por lo tanto hay menos impulsos acá para los músculos, entonces los músculos se relajan, los ligamentos suspensorios se tensan y entonces el cristalino adquiriría esta manera, esta forma, por lo tanto tendría menor poder dióptrico y de esta manera es como se hace la visión lejana. ¿Okay? Aquí está esquematizado, fíjense cómo es el control autónomo de la acomodación, los rayos de luz que entran a través del globo ocular llegan acá al núcleo de Edinger-Westphal, ¿ok? Que es el núcleo del tercer par craneal, y viene la información, ¿ok? En forma de impulso nervioso hasta los músculos ciliares para que suceda el mecanismo que explicamos en la lámina anterior. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar ese concepto que venimos estudiando? Entonces, fíjense, un ojo normal, ¿ok? Rayos de luz que atraviesan unas superficies de lentes, ¿ok? Transparentes, de formas convexas que por lo tanto producen convergencia de los rayos de luz, ¿ok? Entonces, en un ojo normal, fíjense que todos los rayos de luz convergen en un solo punto, que sería punto focal, y fíjense en qué parte termina, justo en la retina. ¿Ok? Pero pueden ocurrir algo que se llama errores de refracción. ¿Qué es lo que sucede en el error de refracción? Por ejemplo, en el ojo miope. En el ojo miope lo que sucede es que tenemos un globo ocular más largo o un sistema de lentes muy potente. Entonces los rayos de luz que entran a través de acá convergen en un punto focal que se forma justo por delante de la retina. ¿Ok? Entonces la imagen que se va a formar en este caso va a ser una imagen, no va a ser una imagen nítida, sino borrosa. Entonces por eso el miope lo que hace es acercar la fuente luminosa, ¿ok? Para poder, digamos, enfocar mejor la imagen. Luego tenemos el otro error de refracción, que es el hipermétrope, donde el globo ocular, en este caso, es más corto, o tenemos un sistema de lentes con un menor poder dióptrico. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los rayos de luz convergerían en un punto por detrás de la retina. Por lo tanto, la imagen que se forma tampoco sería una imagen nítida. ¿Ok? También puede ocurrir otro error de refracción, que es el del astigmatismo, en la cual el sistema de lentes tiene de un lado una curvatura más acentuada que de otro lado. Por lo tanto, la convergencia de los rayos de luz no se va a producir en un solo punto focal, sino que es como que se produjeran dos puntos focales distintos, ¿ok? Entonces fíjense que unos rayos de luz convergen en un punto, mientras que otros rayos de luz convergen en otro punto. A diferencia del ojo miope y del ojo hipermétrope, que sí se forma un solo punto focal en el astigmatismo, y como que se formaran en realidad no dos puntos focales, sino dos líneas focales. ¿Ok? Si nosotros aplicamos el concepto de refracción de las lentes, podemos también entonces entender cómo hacen los lentes, ¿ok? O los oftalmólogos para corregir los errores de refracción a través del uso de lentes, ¿ok? Entonces fíjense que tenemos acá, por ejemplo, este es un ojo miope, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo en el ojo miope? Ya sabemos, un globo ocular muy largo o un sistema de lentes muy potente que me forma un punto focal por delante de la retina. Entonces, ¿cómo yo puedo corregir esto? Bueno, coloco una lente por debajo del ojo, por delante del ojo, perdón,
de forma cóncava. ¿Por qué de forma cóncava? Porque, bueno, si yo pongo una lente cóncava, hago que los rayos de luz diverjan, ¿verdad? Y chocan en la lente, en el sistema de lente del ojo en un punto más periférico, por lo tanto, la convergencia se va a dar exactamente en la retina o en un punto por detrás del punto focal natural de ella, si no es cuando no tiene esta lente delante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen los oftalmólogos? Los que han ido al oftalmólogo ven que el oftalmólogo le va colocando distintas lentes, ¿ok? Va probando y va colocando lentes que tienen distinto poder dióptrico y le va mostrando una serie de letras, ¿verdad? Hasta que la persona ve la letra de forma nítida y bueno, lo que está colocando son lentes con distinto poder dióptrico para corregir el error de refracción que hay. Y fíjense, en este caso tendríamos un ojo hipermétrope en el que naturalmente el rayo de luz converge por detrás de la retina. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, colocando una lente convexa adelante que hará que los rayos de luz converjan en un punto focal por delante de su punto focal natural. ¿Ok? Entonces lo mismo, el oftalmólogo va colocando, en este caso, lentes convexas con distinto poder dióptrico hasta que la persona pueda obtener una imagen nítida. ¿Ok? La agudeza visual básicamente se mide con una distancia establecida, pero la agudeza visual, ¿qué es lo que persigue? ¿O cómo se busca? Que la persona pueda distinguir entre dos puntos, ¿ok? Entre dos puntos que tengan exactamente la misma distancia. Entonces, fíjense, esta letra tiene que ser una letra completamente uniforme, ¿ok? Que tiene exactamente una distancia igual entre los puntos que separan las fuentes luminosas. Entonces se le colocan unas tablas, la tabla de Snell, ¿ok? Y se manda a parar a la persona exactamente a 6 metros, que es equivalente a 20 pies. Entonces se le va señalando a la persona las distintas letras, ¿ok? Entonces la persona que tiene una visión, digamos, perfecta, por eso dicen 20-20, logra ver hasta estas letras que está acá. ¿Qué quiere decir la visión 20-20? Que la persona ve a 20 metros lo que debería ver a 20 metros. A 20 pies lo que debería ver a 20 pies. ¿Ok? Si la persona solamente logra ver esta letra, quiere decir que ve a 20 pies lo que debería ver a 200. ¿Ok? Entonces, los que tienen errores de refracción verán, dependiendo del grado de error de refracción, las letras de esta manera. El sistema humoral del ojo. ¿Ok? Nosotros tenemos dos humores en el globo ocular, el humor acuoso y el humor vítreo. El humor vítreo, como lo dice la palabra, esto no es una cámara de líquido, sino esto es más bien una gelatina en realidad. Esto está formado por fibras, por muchas proteínas, entonces en realidad esto es una masa gelatinosa transparente que es digamos, relativamente no, es constante. Una vez que se produce, está allí en una cantidad permanente y ejerce una presión contra las paredes del globo ocular, manteniéndolo dilatado. Mientras que es distinto acá, entre la cámara anterior y cámara posterior del ojo, tenemos el humor acuoso. El humor acuoso se produce en la coroides, ¿ok? Básicamente lo que hay acá es salida de iones de sodio que arrastran consigo cloro y bicarbonato para mantener la electroneutralidad y entonces se forma un medio hipertónico aquí que va a arrastrar agua, ¿ok? Entonces se forma el humor acuoso de una manera constante y ese humor acuoso a su vez va a drenar a través de algo que se llama conducto de Schlenk y del conducto de Schlenk va a pasar a la circulación venosa. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si se ocluyen los conductos de Schlenk, entonces el humor acuoso se va a acumular acá y se va a producir una hipertensión, ¿ok? En este espacio que
es algo que se conoce con el nombre de glaucoma. Bueno, muchachos, entonces lo que nosotros vimos hoy, fíjense, son solamente principios ópticos de la visión. Y este señor Albert Einstein por algo dijo que la realidad es una mera ilusión, aunque una muy persistente, porque es que en realidad lo que nosotros estamos viendo son solamente rayos de luz que vienen de distintas fuentes, que entran a través de una lente y que nuestro sistema nervioso interpreta de alguna manera. Muchas gracias, por favor repasen estos conceptos a través de la bibliografía recomendada y en la próxima clase la profesora CQ les explicará cómo estos rayos de luz que atraviesan el sistema de lentes del ojo se convierten en impulsos nerviosos y pueden ser interpretados en la corteza cerebral.